Momento de nuestra entrevista del día de hoy. Ya estoy en compañía del abogado y economista, el doctor Víctor Pavón, a quien hoy tengo el gusto de recibir nuevamente aquí, esta vez por primera vez en Pro Ganadería. Doctor, ¿cómo estás? Mucho gusto, Katiuska. Creo que es la primera vez, pero obviamente muy encantado aquí de estar con tu programa y te felicito por lo que estás haciendo en pro finalmente de la economía, la ganadería aquí en nuestro país. Gracias, doctor. Un placer realmente volver a conversar contigo, volver a tener el gusto, ¿verdad?, de hablar. Siempre es muy importante lo que tenés para destacar y en este caso hablando y dando también ese enfoque en lo que hace a la ganadería paraguaya y por sobre todo el impacto que tiene dentro de la economía nacional. Sin lugar a dudas, la ganadería es un factor, diría yo, estratégico para el Paraguay, porque tanto en términos internos como en términos internacionales, su impacto es preponderante. El solo decir, por ejemplo, que prácticamente llega al 14%, 12, 14% su incidencia en la producción de bienes y servicios relacionados a la riqueza de un país ya es un gran logro. Todo este proceso de avances desde la producción, el comercio y la industria que ha tenido la ganadería, con un impacto de exportaciones que llegan a más de 1.800 millones de dólares, con productores que se diseminan a lo largo y ancho del país y que llegan prácticamente a prácticamente 1,5 millones de personas, pequeños productores, muchos de ellos, otros grandes de luego, tiene un efecto extraordinario y más todavía tomando en cuenta que el Paraguay, con estas exportaciones que se llevan a cabo, tiene lo que se denomina una cuestión que nosotros no podemos soslayar. Cuanto más divisas ingresen al Paraguay y se incremente la genética y especialmente lo que se denomina la industrialización a través de frigoríficos cada vez mejor posicionados, pues entonces quiere decir que las condiciones de vida, especialmente en el sector rural, van a ir incrementándose, a tal punto que el sector cárnico, el sector ganadero, ha influido, al igual que el sector agrícola, de luego, el sector agropecuario, sobre la reducción, pero extraordinaria en el Paraguay, en la pobreza. Nosotros teníamos prácticamente 46, 47% de índices de pobreza y ahora esto se ha reducido prácticamente al 22, 23%. Y eso es algo notable que debe ser nombrado y por sobre todas las cosas siempre cuidado, Katiuska, porque hay muchos grupos lamentablemente contrarios a la producción agropecuaria, esta ONG ambientalista muchas veces que lo único que tratan es más bien de ponerle palos a la rueda. Doctor, también dentro de lo que hace a toda la ganadería nacional ha habido mucha inversión por sobre todo, pero sabemos que también hay factores que han ido impactando dentro de la misma, entre ellos, por ejemplo, la inflación, que se viene sintiendo fuerte en todos los sentidos. Sin lugar a dudas, la inflación es un elemento que conspira contra los bolsillos de la gente. Y además de la inflación viene este tema de las tasas de interés referenciales que tienen relación con la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y en consecuencia eso afecta también a las exportaciones porque nuestros productos, para poder ser industrializados de alguna manera, nosotros también utilizamos insumos que estamos importando. En consecuencia, el aumento de las tasas de interés que llegaron al 5.5 en la Reserva Federal, algo inusitado en los últimos 21 años, impactan en toda la zona del dólar a nivel mundial y más todavía en países emergentes como el Paraguay, donde de un modo u otro ya estamos viendo coletazos importantes, especialmente en los precios de muchos productos. Cuando sube el dólar, obviamente baja nuestro poder adquisitivo y cuando baja el dólar nosotros tenemos más poder adquisitivo. Por fortuna, hay que ser sinceros, el Paraguay ha logrado una sana política monetaria con una independencia del poder judicial y especialmente con un aumento también importante en las reservas internacionales que amortiguan y sirven de colchón para que esto no suceda, porque para que pueda crecer el sector agropecuario, tiene que haber una estabilidad monetaria, tiene que haber sostenibilidad fiscal y por sobre todas las cosas tenemos que ir ganándonos mercados. Y este tema de los mercados es un tema trascendental, Katiuska, que como bien sabe y la audiencia, porque ocurre que el mundo necesita cada vez más carne y alimentos en general.
y Paraguay los produce. Ahora, nosotros tenemos que lograr llegar a estos productos, ya sea a través de traders y a través de una carne que, como sabemos, prácticamente el 90% se alimenta de pastura natural, o sea, no tiene, digamos, esa cuestión que se hace en otros países, que es feedlot, donde lamentablemente la carne proviene del encierro de los animales y entonces la alimentación es otra. Nuestra carne es una de las mejores del mundo y en consecuencia hay que preservarla y por sobre todas las cosas ir mejorándola todavía más en su alta calidad que hoy ya tiene. Doctor, desde el punto de vista económico y también dentro de todo lo que vos manejás en la economía y viendo también lo que hace a los mercados internacionales, ¿cuál es ahora mismo un mercado atractivo donde Paraguay podría poner los ojos? Quizá no está, pero sería muy beneficioso a la hora de hacer las cuentas y a la hora de ver también todo el ingreso de divisas que eso genera a nuestro país. Bueno, sin duda alguna el mercado asiático es fundamental. También no podemos desconsiderar el mercado norteamericano, que hoy por cuestiones políticas electorales está un poco varado a esa cuestión de la exportación de la carne, pero que se va a lograr porque es una cuestión de tiempo. Obviamente las cuestiones políticas internas de los partidos políticos, en este caso en los Estados Unidos, inciden de alguna manera para que no ingrese mercadería porque de alguna manera le está afectando a los productores que son los votantes locales de ese país. Pero los mercados asiáticos, tenemos que ser bien claros, son hoy en día los emergentes a nivel mundial. Y ahí hay un jugador que realmente es un gran jugador y se llama China. Y con China nosotros personalmente creo que tenemos que también negociar porque si nosotros no llegamos a tener un mercado, digamos, no solamente indirecto, como yo creo que ya sucede, pero de manera directa con China, pues obviamente vamos a ir perdiendo competitividad porque otros países como Brasil, por ejemplo, que de alguna manera ya incide en el mercado cárnico con Chile, afectando de esta manera también a nuestros precios, nosotros tenemos que negociar con los países asiáticos, China, para que nuestros precios realmente no tengan un costo que de alguna manera repercuta finalmente sobre el productor nacional. Paraguay, justamente el mes pasado, doctor, estuvo enviando proteína roja a unos 49 mercados, según también los reportes del SENACSA, encabezando siempre Chile, el primer lugar, de hecho es actualmente el mayor comprador de la proteína roja. También en cuanto a la porcina, por ejemplo, Taiwán está liderando, sabemos que tenemos desde este año el arancel cero también para esta proteína, pero si hacemos un análisis y una mirada de dentro de todas estas divisas también que genera nuestro país, con la parte ganadera, con la parte cárnica principalmente, ¿en qué puestos se encontraría, también haciendo la comparativa con las industrias y también otros sectores específicos, la cantidad de divisas que ingresan al país gracias a la ganadería, gracias a este rubro? No, mira, la ganadería ahora mismo en términos, por ejemplo, de exportaciones, ya está ocupando un rol pero preponderante apenas por debajo incluso de las oleaginosas. O sea, eso implica que el Paraguay exportando al mundo y ubicándose a nivel mundial en el puesto prácticamente 11, no es poca cosa tomando en cuenta que somos un país pequeño, pero que tiene un elemento que pocas veces se ha dado a nivel, incluso diría yo, a nivel mundial. La alta productividad basado en mecanismos de tecnología, pastura natural, con un clima extraordinario, subtropical como tenemos en el Paraguay. Y eso es, Katiuska, una cuestión que nosotros tenemos que realmente hacer todavía más, fortalecer. Y especialmente ahí tenemos el sector del Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo es el futuro del Paraguay y ahí ya se están llevando a cabo, ¿verdad?, importantes elementos que hacen a la genética, a los frigoríficos, que hoy tienen un nivel realmente de capitalización que nunca antes hemos tenido en el Paraguay. En los últimos 20 años, Paraguay se posicionó y está compitiendo nada más y nada menos con los dos gigantes que tenemos aquí al lado, que sin duda son Argentina y Brasil. Doctor, viniendo hasta aquí al mercado interno específicamente y yendo un poco también al consumo local diario de todos nosotros, los consumidores finales en Paraguay, también es notorio el incremento que han tenido los costos de la carne y creo que también de todos los productos que vemos
en los supermercados. ¿Vos podrías explicar un poquitito también desde el punto de vista económico a qué se debe toda esta suba que hemos tenido? Bueno, en primer lugar, te cito y vuelvo a manifestarte esta cuestión de las tasas de interés de la Reserva Federal. Eso hace que los productos de importación que hacen finalmente a la industrialización de todos nuestros productos de una u otra manera estén incididos. Y obviamente la importación y la exportación recaen sobre el valor de intercambio que es la moneda, el dólar. Cuando el dólar de esta manera, a través de la Reserva Federal, está haciendo de que todos los capitales del mundo, especialmente de los países emergentes como el Paraguay, prefieran el mercado norteamericano en lugar de estar en los estados emergentes como los países emergentes como Paraguay, desde luego que los costos se incrementan porque la cantidad de bienes y servicios y sobre todo de capitales e inversiones es menor que cuando antes teníamos. Pero esto también es un ciclo que solamente puede ser fortalecido con más libertad económica. Por eso que es muy importante que el Estado establezca reglas claras, establezca los marcos de seguridad ciudadana para que el productor pueda producir más y mejor, elevar la productividad. Pero también tenemos que tomar cuidado nosotros con nuestra moneda. La moneda llamada guaraní es como un dólar y. Lamentablemente por estas cuestiones que tienen que ver con la historia y la cultura, que quizá alguna vez podríamos también hablar, pero que tiene relación con esto, Katiuska, ocurre que muchas veces el guaraní no es tomado en cuenta. Uno va, por ejemplo, hacia zonas del Brasil veraniegas y la cotización del guaraní no aparece. Pero eso es porque hay otras cuestiones que obviamente nosotros a través de un buen Ministerio del Exterior, ¿verdad?, haciendo mayor hincapié al concepto comercial, deberíamos fortalecer. De manera que hay elementos que de alguna manera nosotros permanentemente nos sirven a nosotros de información. En primer lugar, el aumento cada vez más de la tecnología. Número 2, los mercados son más competitivos y rigurosos. Y número 3, el Paraguay está logrando reducir el riesgo país. Entre los 10 países de Sudamérica, Paraguay ocupa el lugar número 4. Y estamos por lograr, por cierto, lo que se llama el grado de inversión. Eso está transmitiendo señales a los mercados. ¿Para qué? Para que haya más inversión y para que, lo que estabas diciendo, precisamente se reduzcan los precios de los productos. A más cantidad de productos, bienes y servicios con calidad, la tendencia va a ser de que los precios van a ir disminuyendo, pero sin descuidar finalmente su calidad. Desde tu punto de vista, ¿cuál también es el posicionamiento de nuestro país a nivel regional o a nivel mundial, teniendo en cuenta que también juega un papel importante como exportador de carne? No, Paraguay, en primer lugar, tiene que seguir siendo un jugador que ya ha logrado la titularidad. Nosotros ya no somos suplentes y no estamos mirando solamente desde las graderías la producción agropecuaria en general y obviamente que estamos hablando ahora de la carne, sino que somos un jugador y un jugador muy importante. Estamos logrando ingresar a mercados en donde incluso cuando de alguna manera hubo algún inconveniente como el que estábamos hablando ahí, Katiuska, por ejemplo, de Chile, los propios supermercados y los propios compradores, consumidores chilenos insistían sobre que haya más carne o haya carne paraguaya, por ejemplo, en los lugares donde se tenía que comprar. Y eso es algo que nosotros realmente tenemos que sentirnos orgullosos porque es como un sello de calidad que a nivel mundial, no solamente a nivel de región, sino que a nivel mundial lo estamos logrando. Nos falta, desde luego, ingresar todavía más y mejor al mercado norteamericano y, de luego, también, ¿por qué no?, a China continental, porque ellos sí van a solicitarnos una cantidad inmensa que nosotros sí, desde luego, lo podemos proveer, siempre y cuando, desde luego, en las negociaciones comerciales nosotros no ingresemos en esa trampa geopolítica. Una trampa geopolítica que nos dice que nosotros, siendo uno de los productores más importantes de la región, no tengamos, por ejemplo, que precisamente venderle a ese gran comprador que es China, donde, por cierto,
dentro de aproximadamente 5 años en China continental, el 70% de la población china va a ser de clase media. Y cuando una población adquiere o tiene una movilidad social ascendente hacia clase media, necesita y demanda cada vez más alimentos. Y obviamente la carne está entre ellos. Doctor, ya que tocaste puntualmente a Chile, como ya mencionamos, el mayor comprador de carne actualmente de nuestro país, ¿qué tan peligroso podría ser económicamente para nuestro país ser tan dependientes de este mercado? Porque recordemos que el año pasado hubo problemas inclusive para ingresar a este mercado, por ende la faena también se redujo y el movimiento comercial con Chile también estuvo afectado. Sí, la regla de oro y que se sabe en todo el mercado internacional y en los negocios es no poner los huevos en una sola cesta. Hay que poner en varios, porque o si no, la dependencia acarrea precisamente de que nuestros productos, por ave motivo que tengamos con ese país, pueda reducirse y de luego, ¿verdad?, el aumento finalmente de los costos hace de que nosotros incluso podríamos mermar nuestra producción, lo cual incide sobre los salarios de los productores y las ganancias de las empresas. En consecuencia, la diversificación es muy importante, buscar nuevos mercados. Y por eso la figura del trader es muy importante. Yo creo que la figura del trader es clave hoy en el siglo XXI porque nosotros necesitamos de gestores, de personas, empresas que vayan colocando estos activos que nosotros tenemos en el sector agropecuario y de esa manera, ¿por qué no venderlo al mejor precio posible? Siempre cuidando las reglas, por supuesto, sanitarias. Doctor, yo te agradezco mucho el haber venido el día de hoy. Realmente un placer recibirte y escucharte con este análisis fantástico. Al contrario, Katiuska, para mí es un honor compartir contigo y felicitarte por todo lo que estás haciendo. Sos una referente realmente del sector agropecuario, del sector cárnico, y cuando guste estamos a las órdenes.